Somos Colombia, y la Corte Constitucional rechaza las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y la remite a la Presidencia de la República para su sanción y promulgación. Las objeciones a la ley estatutaria de la JEP han sido rechazadas definitivamente. No solo eso, esta decisión también valida la votación de diciembre de 2017, con la que se aprobó el acto legislativo de las 16 curules para las víctimas. El 14 de noviembre de 2018, se hundió en el Congreso el proyecto que buscaba entregarle las 16 curules a las víctimas de la violencia, luego de que no se lograra un acuerdo entre los partidos. La falta de quórum generada por el retiro del recinto de las bancadas de gobierno como el uribismo y el Partido Conservador sepultaron estas iniciativas. Ya no se contarían con el tiempo para continuar en trámite. Según las declaraciones de Uribe, estas curules serían para los criminales y no para las víctimas. Esas curules no eran para las víctimas, tampoco para los campesinos de esas regiones de la patria. Esas curules tenían nombre propio. Los grupos armados, empezando por la FARC, bandas criminales, ELN, narcoterrorismo. Sin embargo, Angélica Luzano refutó esta posición y expresó que se trataba de una usurpación al derecho que tienen las víctimas. Todos los partidos políticos competimos por 265 curules. No nos alcanza y ahora nos queremos ir a tomar, a usurpar las de las víctimas. Decía Lara que es que hay candidatos que se mimetizan y camuflan y se disfrazan de candidatos cívicos. Eso hace Vargas Lleras. Un jefe de un partido político, Cambio Radical, recoge firmas porque es independiente. Entonces con ese mal ejemplo vamos a repetirlo en las 16 circunscripciones. Váyanse liberales, verdes, Polo, Centro Democrático, a robarle a las víctimas. Por favor, 265 curules no bastan. 265 curules no le alcanzan al apetito y a la voracidad de los partidos políticos. A robarle a las víctimas. Esas 16 circunscripciones logramos en la comisión primera sean para personas que acrediten la condición de víctimas, que lamentablemente es una vergüenza mundial. 8.200.000 personas tienen esa condición. 8.200.000 personas están registradas en la unidad de víctimas por distintos hechos, crímenes y actores del conflicto. Muchos, la mayoría serán víctimas de las FARC, otros del ELN, otros del ejército o de otros grupos. Y entonces no, vamos a darles codo y a decirles quítense. Aquí dónde están las víctimas, aquí cuáles son las voces de esa Colombia profunda y olvidada que ahora los señoritos de los partidos políticos queremos darles codo y ocupar los espacios. Que Vargas Lleras se disfrace de cívico y de independiente sin serlo, no quiere decir que esa sea la regla y que vayamos aquí en este Congreso a robarle a las víctimas 16 curules. Cuidadito, colegas, seamos serios. No nos basta, o sea, la voracidad no nos alcanza, no nos damos abasto compitiendo por 265 curules que ahora... Según el acto legislativo 05-2017, por medio del cual se crea la circunscripción especial para las víctimas, en el artículo 1, crearse la circunscripción nacional especial de víctimas en compensación por las curules directas que se le asignaron a sus victimarios para conservar un equilibrio, con finalidad de reparar colectivamente a los más de 8 millones de víctimas de los grupos ilegales, para reconocer la necesidad de asegurar su participación política promocionar según el origen de los victimarios de forma transitoria durante la existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que garantice un equilibrio territorial y poblacional, en virtud de lo cual se considera una personería especial, una financiación y un acceso privilegiado a los medios de comunicación nacional y regional, cuyo uso debe estar acorde al de los demás partidos políticos. Para ello, se adicionarán 16 curules al número de miembros de la Cámara de Representantes, señalado en el artículo 171 de la Constitución Política, distribuidas así: 10 serán territoriales para las víctimas de las FARC de 170 municipios determinados por planes de desarrollo con enfoque territorial. 6 curules serán nacionales para todas las víctimas a nivel nacional. A continuación comparto la rueda de prensa en la que los magistrados de la Corte Constitucional expresan por qué la votación del Congreso fue válida para negar las objeciones presentadas por el Presidente de la República. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Estatutaria de la Administración de Justicia para la Jurisdicción Especial para la Paz. En esta decisión, la Corte Constitucional
resolvió por 7 votos contra 1. El magistrado Carlos Bernal no participa en la decisión porque se encuentra impedido en todo el trámite relativo con este proyecto de ley. Este impedimento fue aceptado desde el inicio del trámite en la Corte. El único magistrado que salva el voto en esta decisión es el doctor Luis Guillermo Guerrero, quien no compartió la decisión mayoritaria. La decisión fue remitir el proyecto de ley al presidente de la República para su sanción y promulgación. Este texto que deberá sancionar y promulgar es el que se encuentra firmado por el presidente de la Cámara y el presidente del Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-080 del 2018. Las otras órdenes están asociadas a las comunicaciones oficiales del fallo. Las razones principales de esta decisión serán explicadas por el magistrado Antonio Lizarazo. Bueno, como ya lo dijo la presidenta, la Corte asumió el estudio de si las objeciones presidenciales y como consecuencia del trámite que se le dio en el Congreso de la República había implicado la modificación del texto que ya había revisado la Corte. Y para establecer si efectivamente se habían presentado o no modificaciones, la Corte abordó como cuestión previa el estudio de la votación tanto en Cámara como en Senado de la República. Y ese procedimiento lo había advertido la Corte en el auto 123 del 2019 cuando resolvió la solicitud del señor Procurador General de la Nación y del señor Presidente de la Cámara de Representantes en el sentido de que ejerciera la Corte control de constitucionalidad sobre las objeciones formuladas por el Presidente. Recuerdan ustedes cuando el Presidente las formuló, inmediatamente le pidieron a la Corte, tanto el Procurador como el Presidente de la Cámara, que ejercieran control sobre esas objeciones. Y la Corte advirtió que se inhibía de ejercer ese control porque en ese momento el texto que había revisado ya previamente no tenía modificaciones y no tenía sentido ejercer un control sobre un texto que no tenía absolutamente ninguna modificación y que por lo tanto habría que esperar a que se tramitara en el Congreso y dependiendo del resultado del trámite en el Congreso, la Corte volvería a ejercer el control de constitucionalidad solo en el evento de que el texto sufriera, repito, modificaciones. En consecuencia, en esta oportunidad, y teniendo en cuenta el informe que envía el señor Presidente del Congreso, la Corte entonces aborda como cuestión previa el estudio de la votación, para concluir que en la Cámara de Representantes el informe que los ponentes presentaron sobre las objeciones obtuvo una votación de 110 votos a favor de la ponencia que proponía como proposición con la que cerraba la ponencia archivar rechazar las objeciones y, en su lugar, insistir en el proyecto de ley tal como había sido aprobado y como había resultado de la revisión realizada por la Corte Constitucional. Y en el caso del Senado de la República, el informe y las certificaciones aportadas por el señor secretario del Senado indicaba que el informe de la ponencia minoritaria que proponía el rechazar las objeciones y al mismo tiempo insistir en el proyecto de ley en la misma formulación que había hecho la Cámara, esa proposición obtuvo 47 votos a favor y 34 votos en contra. Entonces, el señor Presidente del Congreso le plantea a la Corte la interpretación que hace la mesa directiva en el sentido de que esa votación no constituía la mayoría requerida de la mitad más uno
para la insistencia en el proyecto de ley y que en consecuencia, de acuerdo con el reglamento, esas disposiciones objetadas debían entenderse archivadas. Entonces la Corte aborda, repito, el examen de esa votación y concluye que esa votación equivale a la mitad más uno de los votos que integran el Senado conforme a la regulación del artículo 134 de la Constitución, que establece una fórmula para efectos de quórum y que la Corte entiende también aplicable a las reglas de mayorías. Esa regla, el análisis que hace la Corte básicamente es, en primer lugar, la de establecer el número de integrantes del Senado, que es de 108 senadores, 100 de la circunscripción ordinaria, 2 de las circunscripciones especiales de comunidades indígenas, 5 de las curules que se asignan a las listas inscritas por el partido que surgió del acuerdo final con las FARC y el senador o la curul que se asigna al segundo candidato en votos para la presidencia de la República, para un total de 108 senadores, de los cuales habría que excluir, de conformidad, repito, con la regla del inciso tercero del artículo 134, los senadores que se declararon impedidos, para un total de 14 senadores, quedando entonces reducida la integración a 94, menos 2 senadores que no se habían posesionado. La Corte hace el análisis del alcance de la expresión curules que no pueden ser reemplazadas para llegar a la conclusión de que los senadores que no se posesionan no adquieren la capacidad jurídica para ejercer el cargo, para ejercer las funciones, que los cargos quedan vacantes temporalmente mientras se decide la pérdida de investidura por no posesión, y que adicionalmente en el caso de uno de los 2 senadores, la senadora Aida Merlano, la causa por la cual no se había posesionado era el hecho de encontrarse privada de la libertad como consecuencia de una medida de aseguramiento por delitos contra los mecanismos de participación democrática. El inciso segundo del artículo 134 de la Constitución establece claramente que en ningún caso podrán ser reemplazadas las curules en los casos de faltas temporales como consecuencia de una medida de aseguramiento por ese tipo de delitos contra los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, que no solamente por la no posesión, sino adicionalmente por el hecho de encontrarse bajo esa situación constitutiva de falta temporal no reemplazable en ningún caso, concluyó la Corte en consecuencia que había que restar esas dos curules adicionales para un total de 92 curules, siendo la mitad de 92 46 más 1, 47 votos, exactamente la votación que certificó el señor secretario del Senado, que obtuvo la proposición de la ponencia en el sentido de rechazar las objeciones e insistir en el proyecto de ley tal como había sido revisado por la Corte Constitucional mediante la sentencia C080 del 2018. En consecuencia, concluye la Corte que de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, se configuró la insistencia del Congreso en el proyecto y, en consecuencia, no se alteró el proyecto, tal como ya había sido revisado, y por lo tanto la Corte decide remitir el expediente, el proyecto de ley junto con el expediente al señor Presidente de la República para su sanción y promulgación de conformidad con lo que ya había dispuesto en la sentencia C080 del 18 sobre el particular. Esa es en esencia la decisión de la Corte. Gracias, doctor Antonio. Nosotros queremos llamarle la atención a ustedes en la lectura literal del artículo 167 de la Constitución, en el que hace referencia a la existencia de cuál es el trámite en objeciones. En objeciones presidenciales dice el inciso tercero, el cuarto, que las votaciones están asociadas a si se insiste o no en el proyecto que se objeta. Eso significa que las votaciones en el Congreso tendrían que concentrarse en si había o no insistencia en el proyecto objetado.
Aquí la Corte encuentra que esta mayoría a que hace referencia la Constitución y la Ley Quinta del 92 había logrado el quórum requerido para insistir en el proyecto de ley. Como la Corte encuentra que en el trámite se insistió en el proyecto de ley y este proyecto de ley no tuvo modificaciones, por esa razón la orden que se adopta es la de remitir al presidente de la República para su sanción, tal y como el 167 de la Constitución lo señala. Si ustedes quieren preguntar, entonces, Germán, por favor. ¿Hay algún recurso frente a esta decisión o queda ya en firme lo que ustedes han decidido? No, contra las decisiones de la Corte no proceden recursos.